comencemos pues. Hay una ola de pequeños robos en Estados Unidos. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Buenas tardes aquí por Centroamérica. Son las 18:03. Estamos en este espacio que hemos titulado Centroamérica Independiente. Habíamos anunciado unos días atrás porque los que nos siguen de otras partes, y a propósito voy a grabarlo porque esto también lo vamos a subir en diferido en otras plataformas que el sistema no nos permite subirlo. Ahora estamos transmitiendo en Radio Victoria, en Codeca, Guatemala, Villa La Soberana, Reaccionario Internacional de El Salvador, Rondas Campesinas del Perú, Minca Comunicaciones de Argentina y Al Carajo.dg de Colombia, y también Juventud Plurinacional de Guatemala. Este abordaje vamos a hacerlo con invitadas e invitados de algunos países. El Salvador está presente, va a estar presente México, y también esperemos Nicaragua. Honduras no nos ha confirmado, aunque sí estaba interesado. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar sobre qué significa independencia 202 años después de su declaración formal para nuestros países, que por cierto estamos viviendo momentos difíciles. Al parecer que esa situación difícil ya nos hemos acostumbrado, pero es en esa situación en que estamos y hablaremos de eso, qué perspectivas, qué horizontes tenemos, cómo seguir empedrando este camino, digamos, empinado de la emancipación de los pueblos. Muchas gracias, Marcelo, por estar en esta conversada. Gracias, Evelyn Martínez, desde El Salvador. Pues voy a dejar el micrófono, Marcelo, para que te presentes, y luego Evelyn, y comencemos con la tertulia. Adelante, Marcelo. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar desde Guatemala, pero yo soy un argentino de origen, pero latinoamericano, así que lo que vamos a decir hoy creo que son cosas que nos tocan a todas y todos los que habitamos esta patria grande, ¿no? Desde el Río Bravo hasta la Patagonia. Por supuesto que sí, la patria grande, Aviala, ojalá independiente, ojalá soberana en algún momento, especialmente en esta nueva geopolítica digamos, o multipolar que empieza a configurarse. Evelyn, por favor, salude a la audiencia, es la primera vez que te tenemos aquí, gracias por estar con nosotros. Fue un compañero, Eric Zelaya, con quien es también parte de Aviala Soberana, de este espacio que tenemos articulado, quien nos conectó con usted. Adelante, por favor, preséntese a la audiencia que ya lo están viendo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación de participar en este conversatorio. Mi nombre es Evelyn Martínez, de El Salvador. Soy profesora investigadora de la Universidad Centroamericana, economista, y soy cofundadora de la Comunidad de Estudios Decoloniales de El Salvador, donde nos interesa también conectar con estos grupos de resistencia anticoloniales y descoloniales desde la lucha por los territorios. Así que un gusto estar aquí.
El gusto es nuestro, Evelyn. Por supuesto que sí estamos contentos por contar con su presencia, porque una de nuestras, digamos, betas que nos aglutina a las organizaciones, movimientos, comunidades que estamos en este espacio de Villa La Soberana es justamente esto que usted acaba de mencionar, la decolonialidad y para los pueblos indígenas también la descolonización, porque después de todo seguimos bajo el colonialismo republicano. Marcelo, voy contigo, directamente al grano, ¿sí? Mañana, hoy, te comentábamos antes de entrar en la conversada, hay mucho movimiento en estos días en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en México, Nicaragua seguramente, ¿no? Costa Rica, con el tema de las antorchas, la efervescencia patriótica, etcétera. Pero 202 años después, ¿por qué no hemos logrado materializar la independencia, por lo menos aproximándonos a eso que teóricamente se denomina como la emancipación? ¿Y por qué seguimos viviendo en la ilusión de esto de lo formal, de lo simbólico, muy a pesar que en lo cotidiano sufrimos el peso material de la dominación? Adelante, Marcelo. Muy buena pregunta y bien formulada, ¿no? Vivimos esta, o nos hacen vivir esta ilusión. En realidad, la independencia formal, que se firmó ya en aquel ya lejano 1821, en realidad nunca fue una independencia real. Las oligarquías dominantes de los estados-nación modernos, digo, 2002 años para Centroamérica, más o menos al unísono, a principios del siglo XIX, 1810, 1815, se fueron dando todos los procesos estos supuestamente emancipadores en toda Latinoamérica. Guatemala hace 2002 años, 202 años, otros países algunos años más, pero más o menos al unísono se dio el proceso similar. Lo cual hace pensar, ¿no es cierto? ¿Fue realmente un proceso genuino de independencia? ¿Hubo agendas políticas por debajo allí? Pareciera que sí, ¿no? Ninguno de estos procesos fue un genuino proceso de independencia de la colonia española, básicamente, o la portuguesa en el caso de Paraguay. En realidad, el único proceso realmente originario de una independencia, donde ex esclavos negros traídos del África se independizaron del yugo colonial, fue Haití, 1804, la primera independencia del territorio latinoamericano, caribeño. Eso sí fue un proceso realmente independentista, de libertad, de romper con las cadenas del colonialismo francés para el caso, para constituir un proyecto nuevo, un proyecto novedoso, un proyecto hecho desde el pueblo, desde, podríamos decir, poniéndolo entre comillas, ¿no? Desde la plebe, desde la gente de abajo, los ex esclavos que habían sido traídos a las Antillas a trabajar en calidad de bestias de carga prácticamente. Fue un proceso independentista. Todo indicaría, claro, estas cosas no se pueden demostrar con documentos fehacientemente, al menos yo no estoy en condiciones de hacerlo, pero todo indicaría que las potencias coloniales, las potencias que vienen desde largos siglos atrás y continúan, las de Europa Occidental, luego Estados Unidos, como gran potencia capitalista dominante, bajaron el dedo a Haití, bajaron el dedo y lo condenaron por esta cosa irrespetuosa que se había permitido, ¿no? Lo condenaron, bueno, a lo que es hoy Haití, uno de los países más pobres de todo el mundo, no solo de Latinoamérica, ¿no? Con índices socioeconómicos realmente terribles, con enorme mortandad, con hambruna, con una violencia cotidiana que no cesa. Los procesos que se vivieron en toda Latinoamérica, más o menos similares, en realidad fueron negociaciones bajo de agua, bajo la mesa de las oligarquías vernáculas, que en realidad no se independizaron nunca, ¿no? Porque no fue un proceso como el de Estados Unidos, y con esto hay que decir que sí, efectivamente allí se produjo un proceso de independencia y construcción de un proyecto novedoso, rompió los vínculos con su madre patria, vamos a decir así, con Gran Bretaña, y se inició un proceso de independencia no solo formal, de independencia económica, política, militar incluso, a punto que en pocos años, apenas entrado el siglo XIX, con su doctrina Monroe, América para los americanos, del norte, habría que agregar,
marcó una línea roja. Estados Unidos, que ya se veía potencia, una potencia industrial en crecimiento, tomó Latinoamérica como su patio trasero y no lo ha soltado. Al día de hoy seguimos en esta condición, salvo Cuba, se podría decir que produjo una independencia. Bueno, da para hablar también. Hay progresismos que han tratado de independizarse. Cuba creo que es el caso más evidente, ¿no? Rompió cadenas, ¿no? Estados Unidos se situó como la gran potencia dominante a partir de su independencia de Europa, del capitalismo europeo, que había llegado a estas tierras a desarrollarse, y se desarrolló, miremos en qué forma, ¿no? Desarrollo cuestionable, claro, un desarrollo capitalista a partir de la esclavitud de mano de obra africana, barriendo los pueblos originarios de América del Norte, robando territorio a México, un enorme territorio, ¿no? Fue una potencia donde su oligarquía, su clase dominante, una burguesía ascendente, una burguesía política industrializada, sí pudo independizarse, quiso independizarse. Las oligarquías de Latinoamérica en realidad nunca quisieron, no pudieron, fue un proceso complejo ese, ¿no? Fueron siempre oligarquías y siguen siendo oligarquías que miraban o a los centros imperiales europeos o, desde ya hace 200 años, a Estados Unidos, que sigue siendo el referente acá. Por eso no se puede decir que 202 años de independencia en Centroamérica, 205, 210 años de los otros países de toda la patria grande, no fueron procesos realmente independentistas, fueron procesos formales de, bueno, pasar de un amo a otro, donde los pueblos que hacen realmente la historia, los pueblos originarios y todo el nuevo pobrerío que se fue dando acá, el pueblo criollo de toda Latinoamérica, en realidad nunca se pudo sentir independiente porque no lo fue. Nuestros países siguen siendo dependientes económica, política, cultural, militarmente, ¿no? Entonces, no hay ningún proceso, no hay nada que celebrar con esta supuesta independencia. Marcelo Colucci, desde Guatemala, por supuesto, él decía hijo de Avillala, de América Latina, pero él ya vive mucho tiempo por Centroamérica, ha vivido mucho tiempo en Nicaragua, en los últimos años gasta su vida desde Guatemala, y la reflexión que dice concluye: no hay nada que celebrar, especialmente en Guatemala, 202 años de emancipación, puesto que esto sigue siendo una evidente dominación, digamos, del colonialismo norteamericano en este caso, que le suplantó al colonialismo inglés, y esto antes al colonialismo, digamos, del sur de Europa. Estamos conversando, amigas y amigos, sobre Centroamérica independiente 202 años después, porque mañana, 15 de septiembre, desde México hasta Costa Rica, vamos a celebrar, vamos a recordar esa firma del Acta de la Independencia. Muchos dicen que se emanciparon porque, entre comillas, decidieron liberarse de la corona española, uno, porque no querían seguir pagando impuestos, y dos, porque los impuestos que se pagaban la gente pagaba aquí, y que la corona se lo llevaba a Europa, a España, pues dijeron que esa plata tenía que quedarse aquí, es decir, para quedarse con los impuestos o para robarse los impuestos. Y en Guatemala estamos en una guerra frontal, por lo menos a nivel narrativo, contra la corrupción. Al parecer que el elemento constitutivo de estas repúblicas, menciono en el caso de Guatemala, ha sido justamente la corrupción. Pero bueno, es otro tema. Voy contigo, Evelyn. Muchas gracias por estar con nosotros. Evelyn Martínez desde El Salvador, también académica, también comprometida con estas causas de la emancipación, de la liberación de los pueblos, del espacio de la decolonialidad, nos indica. Por ahí también la pregunta, estimada, muchísimas gracias. Por ahí también, Evelyn, la pregunta para usted. ¿Qué factores explican para que 202 años después continuemos, por un lado, en condición de colonialismo y por otro lado, en condición de colonialidad? Según tu reflexión, ¿por dónde está esto de se materializa o no se materializa la independencia? Adelante, por favor, Evelyn. Muchas gracias. Bueno, coincido totalmente con el análisis que hace Marcelo. Me parece importante rescatar cómo ese proceso de la colonialidad, ¿verdad?, no termina con esas llamadas independencias entre comillas, sino que se profundiza.
y esa experiencia que se emula de una forma de organización propia, por ejemplo, lo que estaba sucediendo en Europa, se emula en Abya Yala, donde hay un contexto diverso, ¿verdad? De culturas diversas. Aníbal Quijano dice que hoy por hoy esa es una de las grandes contradicciones, el problema del moderno Estado-Nación y esa idea de la patria, que se funda chorreando sangre y lodo. Y esa es una de las principales tragedias, equivocaciones que arrastramos en Abya Yala, ¿verdad? Esa idea de cómo el Estado-Nación surge, ¿verdad? Como una especie de administración de la violencia colonial bajo el mando de una élite criolla blanca mestiza. Y esa idea de las repúblicas, entonces, repito, se hereda de una experiencia que no es propia, que no es nuestra. Por lo tanto, esa idea de la patria, las fronteras territoriales, se derivan de esa idea de lo nacional, y en el fondo hay una disputa que se sostiene ahora en este momento histórico también, que es una disputa entre las formas de propiedad privada, ¿verdad? La propiedad privada y las formas de la propiedad comunal de la tierra. Y me parece también importante rescatar cómo pensar este proceso desde el centro de Abya Yala, Centroamérica, que es el gran desconocido, ¿verdad? De la patria grande, como este lugar que ha sido un lugar de tránsito, ¿verdad? Un lugar que conecta ambos océanos, un lugar estratégico de rutas marítimas, donde se ha expandido también el capitalismo, y cómo esas repúblicas, repito, se fundan con intereses de defensa de la propiedad privada, intereses económicos, intereses de conectarse con esa economía mundial del capitalismo naciente, de las élites blancamestizas, y entonces cómo eso se va heredando también, cómo esas lógicas, esas tecnologías de despojo, de violencia, de dominación, que son el ADN de estos estados nacionales, se siguen repitiendo en la actualidad, y cómo también me parece importante rescatar que se trata también de pensar Centroamérica, esta periferia, desde la periferia, ya no desde las viejas rigideces y miradas de las certezas ideológicas políticas de la izquierda y la derecha, sino cómo traer la memoria larga de los pueblos, ¿verdad? En su lucha por el territorio y la vida, porque esta forma de organización política, comunal, asamblearia, milenarias que hemos tenido, es necesario también de cara a este tambaleo de los estados nacionales, del consenso social en Abya Yala, que hemos estado viendo, por ejemplo, los levantamientos que hubieron en Ecuador, en Bolivia antes de la pandemia, en Haití mismo, acá en Centroamérica, y que también tiene que ver con pensar, hacer una autocrítica, una reflexión de la propia configuración de los estados nacionales y la herencia moderna, colonial, de estos progresismos, ¿verdad? Y cómo colocar también, creo yo, en el centro de la disputa que antes y ahora hay una disputa por el control, repito, de la propiedad común, de la propiedad privada y la propiedad comunal, ¿verdad? La que defienden nuestros pueblos indígenas y afrodescendientes, que esa idea del Estado-Nación nunca encajó, ¿verdad? Nunca encajó porque dada la diversidad, la riqueza cultural de lenguajes, de símbolos, las formas de organización de la vida, bajo otras ontologías, otras cosmovisiones, esa idea de homogeneizar las gentes que dice Aníbal Quijano a través del Estado-Nación no terminó de cuajar. Por lo tanto, esa idea también, luego de las revoluciones, como se van a heredar también, no va a cajar dentro de esas cosmovisiones. Entonces, me parece también importante que poner en remojo esas ideas
de la llamada integración, ¿verdad? También, dada que Centroamérica es una región heterogénea, ¿verdad? Una región que no se piensa, o más bien, ya no deberían ser las fronteras las que territorialmente nos dividan, sino que esta propuesta, por ejemplo, que surge de esas otras comisiones, desde los feminismos comunitarios también, que sea la matria, la idea de que, que nos unan los ríos, ¿verdad? La defensa de los bienes comunes, de las montañas. Esa es una verdadera integración, y reconociendo también la diversidad y la heterogeneidad de las comunidades indígenas, campesinas, afrodescendientes, obreros, populares, mestizas. Es importante como partir ya no desde esas rigideces, ¿verdad? Que donde siempre hemos mirado, sino cómo, dada esa crisis, ¿verdad? De los estados nacionales, y que hoy por hoy ya, dada la crisis civilizatoria a todo nivel que estamos viviendo, se han opuesto, ¿verdad?, a estas luchas en defensa de la vida de mantener esa trama comunal, ¿verdad? Y que por lo tanto también es necesario, y sigue totalmente vigente, un procesos anticoloniales y descoloniales desde nuestra región, que creo yo que tenemos una riqueza epistemológica muy importante que necesita ser mirada y escuchada desde estas memorias de resistencia milenarias de nuestros pueblos. Muchas gracias, Evelyn Martínez, desde El Salvador, reflexionando con nosotros del por qué no hemos logrado avanzar hacia la emancipación. Y claro, ella nos lleva a centrar la mirada en esta cuestión desde la perspectiva de la decolonialidad, en este elemento de la propiedad privada como un elemento, digamos, sustancial del proyecto de Estado-Nación, ¿no? Frente a la idea de no sé si se puede hablar así, de la propiedad colectiva, aunque ese concepto como propiedad tampoco no existía en los pueblos, pero pues reflexionar ello desde allí, no únicamente desde la perspectiva, digamos, de la dominación, etcétera, es bastante importante. 200 años después de la emancipación, entre comillas, estas repúblicas bicentenarias. Estamos conversando sobre Centroamérica independiente a raíz o con motivo en vísperas del 15 de septiembre. Resulta que el 15 de septiembre de 1821, un grupo de los patrones de lo que actualmente es Centroamérica, que luego lo dividieron también como si fuesen, digamos, sus fincas, ¿no? Actualmente por repúblicas, en aquella época no se llamaban repúblicas, decidieron firmar un acta. Y dice el acta, para que los indios no lo hagan, lo tenemos que hacer nosotros, dice el acta. Y lo hicieron para que los pueblos no se emancipen. Y 202 años después, en diferentes rincones, resuenan voces como el tema en Guatemala, la Asamblea Constituyente Popular Plurinacional. En el caso de Honduras, resuenan voces como el tema de nueva Asamblea Constituyente. Al parecer que sí, el sueño de la emancipación continúa, pero claro, el 15 de septiembre de 1821, pero el 16 de septiembre de 1821 resulta que continuamos, y continuaron, mejor dicho, siendo, digamos, dependientes, continuaron siendo dominados, ¿sí? Pero claro, en el caso de los pueblos, allí nació el 15 de septiembre de 1821, nació el colonialismo que llamamos interno o el colonialismo republicano, ¿sí? De eso es que intentan ahora los pueblos emanciparse. Bien, Marcelo, el colega de Nicaragua, que será interesante también escucharlo, está intentando llegar a su punto de conexión. Ojalá que llegue, porque será interesante también desde Nicaragua escuchar la reflexión, que la coyuntura también es diferente allá. Yo te había planteado el tema de, pues, yo quisiera, en este caso, Marcelo, yo te había planteado el tema de
la cuestión de la por qué, es el concepto de independencia, el concepto o teoría política de independencia demasiado grande, o es que para estas tierras, o es que los grupos gestores de la independencia fueron incapaces intelectualmente y moralmente hablando de construir eso. Pero yo me animaría a plantear toda esta pregunta, Marcelo. Tú abordaste la cuestión de una perspectiva amplia en tu anterior intervención, indicando que efectivamente emancipación, independencia no existe. La pregunta es, ¿cuál tiene que ser el rol? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros, las organizaciones, los pueblos? Pero también, digamos, si acaso podemos imaginarnos esa comunidad política imaginada, ¿no? Los países de Centroamérica, ¿cuál debe ser su rol en esta configuración de la nueva geopolítica multipolar? Porque en este momento el viejo, digamos, águila no termina de morir, pero tampoco los otros no intentan o terminan de avanzar, digamos, a constituir un nuevo orden multipolar. Tendremos que seguir siendo, como dicen en el viejo dicho, el piso donde los elefantes van a pelear. Y por cierto, cuando dos elefantes o muchos elefantes pelean, el piso es el que sale perdiendo, o el suelo, no necesariamente los elefantes. ¿Cuál tiene que ser? ¿Cómo reflexionas allí, Marcelo? Adelante. Hoy pregunta muy interesante y que abre un escenario complejo, ¿no? Creo que 5 o 10 minutos no dan para agotar el tema, pero bueno, tratemos de por lo menos dejar punteado algunas cuestiones. Tal como lo decís, nosotros somos el piso donde elefantes pisotean. Digámoslo así, la Guerra Fría, hasta podríamos atrevernos a decir la primera Guerra Fría, porque ya estamos cruzando otra Guerra Fría hoy día, ¿no? Pero lo que se llama Guerra Fría, este enfrentamiento entre las dos grandes superpotencias de unas décadas atrás, Estados Unidos y la Unión Soviética, la ahora extinta Unión Soviética, fue una guerra fría entre ellos, porque los misiles, ese poder destructivo fabuloso que se había acumulado y que sigue acumulado ahí, porque ese poder destructivo no ha terminado, ¿no? Esa guerra nunca se peleó entre las dos superpotencias. Los misiles intercontinentales con carga nuclear nunca se dispararon, felizmente. Pero esa guerra fue caliente para nosotros, para diversos puntos del planeta donde sí esa guerra se disputó en forma más que caliente, abrasadora, ¿no? Centroamérica fue uno de estos lugares, África, Medio Oriente. Sí, hemos sido hasta ahora piso de grandes potencias, de elefantes que pisotean, me parece muy pertinente la metáfora, ¿no? El mundo de la Segunda Guerra Mundial mostró eso, ¿no es cierto? Dos bloques muy dispares, con proyectos diversos, enfrentados, claro, irreconciliables, obviamente. Hoy día, ya ha entrado la tercera década del siglo XXI, el mundo ha cambiado bastante. El campo socialista europeo ya no existe, la Unión Soviética se desintegró, pasó a ser la Federación Rusa, que sigue siendo una potencia, ahora una renacida potencia, militar, por supuesto, y también económica y política, con una presencia importante en el mundo, ¿no? Ya sigue estando entre las 10 primeras economías, pero fundamentalmente con una presencia político-militar muy grande. Y no existe todo el bloque socialista europeo, ¿no? Un socialismo poco jalado, un socialismo impuesto por el Ejército Rojo en su marcha contra el nazismo en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial. Eso no existe. Y China, la China socialista, la China de la Revolución Socialista de Mao Zedong, tomó caminos interesantes, difíciles de base que había dejado, que había forjado el socialismo de Mao Zedong, ¿no? De 1949 en adelante. Entonces tenemos un país socialista o un país complejo, socialismo a la China, socialismo de mercado, dicen
las autoridades del Partido Comunista Chino. Proceso difícil, bien complejo. No hay duda que es un socialismo especial que, por supuesto, ha dado logros a la población china en estos últimos años, con este crecimiento fabuloso de su economía, sacó de la pobreza rural histórica más de 400 millones de personas y ha logrado hacer de China un país de ingresos medios, con satisfactores sociales que muchos países capitalistas no pueden ofrecer. Acceso a salud, educación, vivienda, planes sociales. Ese mundo, Estados Unidos, que ha sido desde fines de la Segunda Guerra Mundial la potencia dominante, el país capitalista más desarrollado, en un momento producía casi un tercio de todo el Producto Bruto Mundial, sigue siendo una potencia, pero claro, en declive, porque bueno, es también complejo y hay que apelar a muchos instrumentos teóricos para entender eso. Se podría decir una explicación rápida, que como todo imperio, ¿no?, se ceba y empieza a consumir más de lo que produce. Y este dejarse estar, quedarse en los laureles, ha hecho que se endeudara de una manera fabulosa, deuda que no la paga directamente, sino que lo hace a través de este mecanismo perverso de su moneda, este falso respaldo que es el dólar, en realidad es una moneda sin respaldo, asegurado finalmente en las poderosas fuerzas armadas que tiene, diseminadas por todo el globo, ¿no?, con más de 800 bases militares, controlando que el mundo no se salga de su mirada, de su égida. De hecho, en Latinoamérica tenemos alrededor de 75 bases, las hay acá en Centroamérica, bases que controlan la hegemonía del imperialismo norteamericano, hegemonía capitalista. Bueno, esa hegemonía empieza a estar en entredicho, empieza a bajar la capacidad productiva de ese tercio del producto global que tenía Estados Unidos para los 50, ahora produce un 18% de todo el producto global. China ha ascendido enormemente y hay otras economías, como la de la India, como la de Brasil, que van subiendo, ascendiendo. O sea, se está configurando un mundo nuevo. ¿Qué papel jugamos nosotros, Centroamérica? Como recién lo decía Evelyn, una región desconocida, invisibilizada en el concierto internacional. Se habla de Centroamérica solamente ante la ocurrencia de una catástrofe natural. Ahí somos noticia, ¿no? En general, Centroamérica pasa por las repúblicas bananeras, este horrible epíteto peyorativo, ¿no?, de las repúblicas bananeras, las repúblicas productoras de la economía de postre, como se ha dicho, ¿no? Azúcar, banano y café. ¿Qué papel jugamos nosotros? Bueno, se está reconfigurando un mundo. No hay duda que hoy día el ascenso de China, junto con la renacida potencia rusa, están creando un eje de poder económico, político, militar, cultural, que se enfrenta al capitalismo occidental. De ahí que sale el proyecto este de los BRICS, tomando la letra de cada uno de los 5 países originarios, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que es un esfuerzo económico en principio. Es un esfuerzo económico que no tiene una claridad ideológica determinada, como fue, por ejemplo, el Comecon, la instancia de comercio socialista de la Unión Soviética y los países de Europa del Este. Aquí conviven países capitalistas con uno socialista, de un socialismo raro, como es el de China, con proyectos políticos distintos, diversos incluso, y al que se empiezan a sumar otros. Acaba del 24 de agosto, creo que fue pasado, en Johannesburgo, se amplía a 11 miembros, no podría decir interesante medida, países de Latinoamérica, Argentina, está en lista de espera Venezuela, México, Cuba, para ingresar. Se incorporan bueno, la incorporación va a tener lugar formalmente, o mejor dicho, en términos prácticos, a partir del 1 de enero del 2024, ¿no? Se incorporan 2 países
productores de petróleo con una riqueza acumulada enorme, como son Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, con proyectos políticos, culturales muy diversos, ¿no? Países todavía con regímenes casi feudales, con un patriarcado fabuloso. O sea, los BRICS abren una perspectiva nueva, todavía no muy clara, ¿no es cierto? Lo que sí queda claro es que hay un eje de poder nuevo, centrado básicamente en Pekín, que es sin duda una gran potencia económica. Los 4 bancos más grandes del mundo en este momento son chinos, 3 de ellos de propiedad estatal, ¿no? China junto con Rusia, Japón y Suiza tienen las reservas monetarias más grandes del mundo. Han superado en reservas a los países, a Estados Unidos, a los países de Europa Occidental. O sea que hay una recomposición, pero ahora bien, veamos cómo es esa recomposición. No estamos hablando de un proyecto alternativo al capitalismo, al menos no en principio. China no se plantea como un país socialista que busca socios socialistas para desarrollar un socialismo global. Es un proyecto algo confuso todavía con esta máxima, que habrá que estudiarla en detalle, de ganar, ganar, con esta nueva ruta de la seda, que incluye como 150 países en los 5 continentes, que en realidad abre grandes posibilidades a la producción china. Bueno, veamos esto a dónde nos lleva. Se abre un mundo donde el marco, el área dólar empieza a ser cuestionada y aparece un nuevo proyecto centrado en, bueno, nuevas monedas en todo caso, el yuan, el rublo, la rupia hindú. Bueno, una perspectiva nueva. Nosotros, los pueblos, los de a pie, los pisoteados por las peleas de los elefantes, que es la gran mayoría mundial, ¿no? Nunca hay que olvidar que un 15% de la población mundial vive con cierta comodidad, por supuesto una élite con niveles de riqueza impresionantes, inmorales, incluso el 1% de la población mundial detenta el 50% de la riqueza global, eso es insostenible, antiético, bueno, pero así está el mundo en este momento. Y un 15% de clase media vive fundamentalmente en los países del norte y en algunos bolsones en el sur global, con algunos desarrollos interesantes, acceso a los satisfactores, los que tendrían que ser satisfactores universales para toda la población mundial, ¿no? Acceso a salud, educación, cultura, infraestructura básica, buenos servicios. Solo un 15% de la población tiene eso, el 85% de la población que habita fundamentalmente en Latinoamérica, en África, en sectores de Asia, en Oceanía, no tiene acceso a eso y sufre los embates de este capitalismo globalizado centrado en los capitales básicamente estadounidenses y de Europa Occidental. Europa Occidental que pasó a ser un socio menor de Estados Unidos, ¿no? Un socio económico y un rehén militar, un rehén nuclear incluso, ¿no? Europa perdió ese prestigio de gran potencia imperialista, no dejó de tener su proyecto imperial, por supuesto lo sigue teniendo, lo vemos en lo que está pasando ahora en África, con muchos países del África subsahariana que intentan tomar distancia, criticar, enfrentarse al capitalismo francés, al imperialismo francés, ¿no? Pero Estados Unidos es la cabeza dominante de este capitalismo global. Claro, y la presencia china, rusa y los BRICS abren un campo nuevo. La guerra de Ucrania es claramente un intento de Estados Unidos, a través de su vasallo, la OTAN, incluye a los países de Europa Occidental, de detener, de frenar a Rusia como aliado potencial importantísimo para China. O sea, van primero por Rusia, en realidad la guerra hasta ahora no la han podido ganar, y parece que Rusia está mostrando ser una potencia militar de momento imbatible, ¿no? Y van también eventualmente por China, con estas provocaciones que se dan ahí en el mar de la China, en el estrecho de Taiwán. En fin, el mundo está cambiando de una manera que no sabemos bien hacia dónde va. El área BRICS, que no es un área dolarizada, se enfrenta al área dolarizada. Eso para nosotros, los pobres del mundo, ¿trae un beneficio directo? Sí, ¿no? Hay que pensar entonces en que nosotros, pequeños países centroamericanos, con una pequeña población, con recursos, claro, pero infinitamente menos recursos que estos monstruos, China, Rusia, Estados Unidos,
con desarrollos industriales pequeños, con pueblos originarios todavía que siguen siendo sojuzgados, oprimidos, y con población en general, con una población empobrecida que vive en malas condiciones. Sabemos, los índices de pobreza en Centroamérica son alarmantes, ¿no? 60, 70% de la población bajo niveles de pobreza, ¿no? La aparición de esta nueva arquitectura global no necesariamente habla de una emancipación para nosotros, ¿no? Para el pobrerío mundial, de Centroamérica, de Latinoamérica o del sur global. Pero se abre un escenario nuevo, lo cual puede ser interesante. La nueva ruta de la seda no es un proyecto alternativo al capitalismo. Seremos entonces el piso donde pisan los elefantes, pero tendremos elefantes más buenos, más solidarios. Bueno, creo que es una buena noticia que aparezcan los BRICS, que muestran que el capitalismo occidental, liderado por Estados Unidos, no está en ganador absoluto, no es impune, se le puede poner un freno. Ahora bien, ¿cómo eso nos repercute a nosotros? Creo que está por ver. Si se abre un desafío que habrá que seguir, involucrarse ahí, trabajarlo políticamente, en fin, conocerlo en detalle. Esto es lo que creo que podemos decir hoy día de este nuevo escenario global que se está abriendo, ¿no? Muchas gracias, Marcelo Colucci, por esta gráfica a brocha gorda de la nueva geopolítica emergente, y en ese marco, pues, también repensar este proceso de la emancipación de los pueblos. Estamos conversando cuando son las 18:43, concluyendo prácticamente este abordaje sobre Centroamérica independiente. Hasta aquí se apuntó que no hubo y no hay independencia. Se apuntó que hay que repensar desde la perspectiva de la decolonialidad, ¿no? Incluso desde o tomando en cuenta el elemento de la propiedad, digamos, el concepto de propiedad, ¿no? Que ha sido incorporado por la modernidad, ¿no? Estados-naciones, etcétera. Y tomando en consideración las epistemologías, decía Evelyn hasta aquí, ¿no? De los pueblos, y repensar un nuevo modo de organizarnos. Y en esa geopolítica del cual estaba hablando Marcelo, pues esperemos no ser nuevamente actores pasivos o, no sé, no voy a llamarlo víctimas. Ojalá que podamos articularnos como continente, como pueblos, para poder ser actores, ¿sí? Ojalá por primera vez en la historia, en esta oportunidad que tenemos en la configuración de la nueva geopolítica. Evelyn Martínez, voy contigo hasta El Salvador para ir Tengo que terminando. retirar, si me tengo que retirar por razones personales, ¿puede ser? Por supuesto que sí, Marcelo. Te dejamos en libertad de la sala. Muchísimas gracias por Muchísimas acompañarnos. gracias a ustedes. Ahí nos vemos. Un abrazo. Gracias por Hasta estar luego. siempre con nosotros, a nombre de Villela Soberana y a nombre también de Codeca. Evelyn, voy contigo. ¿Cuáles son los principales desafíos, tanto El Salvador como los países de Centroamérica, para continuar con su proceso de emancipación como pueblos o como región en esta nueva geopolítica emergente multipolar? Bueno, gracias. Gracias por la pregunta. Yo quisiera ubicar también este contexto que estamos viviendo, como mencionaba antes, de una crisis civilizatoria del sueño de la modernidad, como ese sueño de futuro de la modernidad es hoy por hoy la peor pesadilla de nuestros pueblos, ¿verdad? Lo que estamos viviendo es la catástrofe. Estamos viviendo un agotamiento de las posibilidades de seguir reproduciendo la vida. Estamos viviendo también unos conflictos de disputas geopolíticos, de acceso, de control de mercados que tienen que ver con la apropiación de los bienes comunes. Estoy hablando de los proyectos de minería metálica, del control de los minerales, dado que Abya-Yala, Centroamérica, es una región rica, ¿verdad?, en biodiversidad, y hay todos intereses corporativos dentro de este marco que estamos hablando de la disputa geopolítica imperial, de apropiarse, y esto está unido, esta fase extractivista feroz que estamos viviendo en la región, está unido con un proceso de violencia colonial extrema, donde
la avanzada, la oleada que estamos viviendo de autoritarismos, de fascismo y de estados de excepción, ya no como excepción, sino como regla, como norma, como lo que estamos viviendo en El Salvador, se está instaurando, ¿verdad? Y cómo entender, no de manera aislada, sino de manera estructural y de manera, haciendo una historicidad de nuestros propios procesos de violencia colonial, de esa violencia de la modernidad fundante, ¿verdad? De la larga noche de los 500 años, que falsamente se va a interrumpir por esas llamadas independencias. Al contrario, lo que se van a reconfigurar son procesos de colonialidad interna igualmente salvaje, ¿verdad? Entonces, yo quería traer, también mencionar este contexto de esta violencia colonial que estamos viviendo en la región, en Centroamérica y bueno, en El Salvador también, y cómo eso se remonta a procesos de heridas coloniales que siguen abiertas, ¿verdad? Cómo hemos heredado, ¿verdad? Esos traumas generacionales, esas violencias de los cuales venimos, pero que también venimos de procesos de resistencia, ¿verdad? De vida vinculada, y yo creo que es importante rescatar eso. Y es importante, en el caso de El Salvador, ya llevamos más de 1 año y medio en estado de excepción, donde el presidente actual, Bukele, ¿verdad?, con su promesa de modernidad, de blanquitud, en lugar de ir a las causas, cosa que no lo va a hacer, ni se lo podemos dejar a ningún Estado ni gobierno, pero que está recrudeciendo más esos dolores, esas heridas que hemos heredado. Y lamentablemente también muchos países, personas que están también en este juego de la disputa de la democracia representativa, que están en elecciones, están retomando estas medidas punitivistas, fascistas de este gobierno. Y lo tenemos, por ejemplo, aquí cerca, en Honduras, ¿verdad? La presidenta está retomando muchas de esas medidas. Yo quiero rescatar también, porque la pregunta de cómo nos vemos a El Salvador de cara también a este contexto. Pienso que es importante también hacer una revisión crítica, autocrítica de estos procesos de los progresismos, de la izquierda moderna. Y en el caso de El Salvador, llegamos a este contexto, este personaje, este presidente llega en un contexto histórico particular que se da que surge un sentimiento de traición, ¿verdad?, por parte de muchos sectores populares de izquierda hacia el partido de izquierda que estuvo en el gobierno en 2 periodos, que entre otras cosas se opuso a que se derogara la ley de amnistía que impedía realmente el acceso a la verdad y la reparación después de la guerra civil que tuvimos de 12 años. Así como vimos también que surgían nuevos grupos de poder económico mientras las condiciones económicas para las mayorías empeoraban. Y yo creo que también una de esas necesidades de ir siempre al pasado para entender el presente, porque el pasado está abierto y, como dicen los aymaras, es lo que nos guía, es traer, ¿verdad?, esa herida abierta que fue la matanza indígena campesina que se da en 1932 en El Salvador, donde fueron asesinadas más de 25,000 personas, en su mayoría población indígena y campesina, donde hubo una represión, fueron consideradas como el enemigo, el comunista, ¿verdad? Lo que pedían era respeto, ¿verdad? Fueron las comunidades que fueron anteriormente en el proceso de la acumulación originaria despojadas de manera violenta de sus tierras,
y que ese conflicto se acrecentó, ¿verdad? Y que eso representó también una invisibilización, una negación de la lengua, de los símbolos, por miedo a la represión, ¿verdad? Y pienso que también asistimos a un quiebre de estos sistemas de representatividad democrática moderna, y que en el caso de El Salvador representa un proceso de esa colonialidad interna, y cómo entender, analizando todo este sistema de dominio del sistema mundo, cómo, por qué hay tanto apoyo popular a una figura dictadora como el presidente actual, Nayib Bukele. Y pienso que es también necesario traer esa herida del mestizaje, ¿verdad? Es decir, cómo en lo mestizo se va a resaltar esa blanquitud, esa idea de esta estructura, ¿verdad? De la blanquitud, a negar nuestra parte india, negra, porque el colonizador nos nombró que éramos pueblos sucios, atrasados, ignorantes, no humanos, ¿verdad? Y ahí es donde se funda el racismo estructural, que el racismo, como lo dice Aníbal Quijano, esa clasificación racial, estructura actualmente la colonialidad del poder, es decir, el control del capital sobre el trabajo, la administración de la violencia de los estados nacionales, entre otras cosas, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo nos hemos creído, tristemente, cómo ha habido un autodesprecio, una negación de eso que el colonizador dijo que éramos? Entonces, un personaje como Bukele, ¿verdad? Surge ese personaje y vende esas promesas de progreso y modernidad, de hombre emprendedor cool, y se apoya con aplausos a esas medidas fascistas, pero en realidad hay ¿por qué se apoyan esas medidas fascistas de apoyo a las fuerzas militares, ¿verdad? Que siguen anulando y reprimiendo sobre todo a los jóvenes racializados en el país? Entonces, uno de esos desafíos, si realmente queremos apostarle a esos procesos de emancipación, es desprendernos de eso que nos han nombrado, que somos, ¿verdad? Recuperar esa herencia, esas herencias de dignidad, de vida vinculada, reconocer esos procesos de violencia de los que venimos, apostarle a una justicia reparadora, el nunca más, curar de una vez por todas esas heridas que son estructurales, y que no necesitamos que el colonizador nos nombre, que nos represente, ya sea Bukele o cualquier otro, que hemos resistido milenaria, que tenemos saberes, formas de saber cómo autogobernarnos en colectivo, y que es importante también, dentro de estos procesos de lograr una verdadera liberación, emancipación o una justicia profunda, rescatar esto que dice Fanon, al analizar la violencia de los victimarios oprimidos, ¿verdad? Que hay victimarios con mayúsculas que son los dueños de la riqueza, quienes, por ejemplo, han hecho tribunales para defensa de los derechos de las empresas transnacionales que pueden demandar a los propios estados. Estos victimarios con mayúscula que nunca ponen el cuerpo, que en estos conflictos sociales que hemos vivido en Centroamérica, en El Salvador, en Guatemala, en Nicaragua, ha sido una guerra de pobres contra pobres, ¿verdad? Guerrilla contra soldados. Y ahora esta violencia también, ¿verdad? Como resultado de esa violencia fundante. Siempre un enfrentamiento de pobres contra pobres, ¿verdad? Los soldados contra las pandillas. Entonces es necesario mirar, ir a la causa, ¿verdad? Ir a la causa de todos esos procesos de los cuales es necesario ver, ¿verdad? Y también apostarle a reparar esa red de la vida, esa fragmentación de la vida que ha sido
ha sido rota, ha sido dañada. Y pienso que desde Centroamérica tenemos muchísimo aprendizaje, mucha riqueza epistemológica que podemos compartir, ¿verdad? De cómo reconstruir esa red de la vida, cómo construir un mundo donde quepan muchos mundos, ¿verdad? Que esas no son apuestas, o sea, las luchas, por ejemplo, la lucha de Berta Cáceres, no era una lucha territorial, era una lucha abarcadora, ¿verdad? Porque una lucha por la vida y donde lograba articular una lucha de todos los sistemas de opresión, anticolonial, ¿verdad? Antirracista, antipatriarcal, anticapitalista. Yo creo que eso es el reto, ¿verdad? Si queremos lograr esa emancipación. Y por último, yo creo que quienes promulgamos una sociedad anticolonial, antipatriarcal, anticapitalista, no estamos exentos y exentas de encarnar el mismo sistema dentro de nosotros y nosotras mismas. Por lo tanto, es necesario, ¿verdad? Esos procesos también de introspección, pero de introspección colectiva, ¿verdad? De cómo podemos habitar, imaginar nuevas formas de vivir con dignidad y armonía, desde el respeto de la diferencia, de la diversidad, que ya no sea más motivo de desigualdad como lo es en esta sociedad moderna, sino que la diferencia se convierta en motivo de celebración y en motivo de habitar muchos mundos posibles, ¿verdad? Pienso que esas son algunas de las reflexiones, la necesidad de hacer una contrahistoria, ¿verdad? De cepillar la historia, de recuperar la historia de los vencidos y las vencidas por la historia de los vencedores. Es importante para mirar donde poco miramos, ¿verdad? Y no seguirle apostando a lo que sigue fallando dentro de estas apuestas de los ideales de la modernidad. Muchas gracias, Evelyn Martínez, por plantearnos esos desafíos. Claro, la decolonialidad en sus diferentes mecanismos de dominación son los principales desafíos, según Evelyn, para seguir avanzando en este proceso de la descolonización y de la decolonización. Grandes desafíos. Muchísimas gracias, Evelyn, por tu reflexión. Son las 6 de la tarde con 58 minutos. Nosotros tenemos que salir de la pantalla. Esta ha sido nuestra tertulia, nuestro abordaje sobre Centroamérica independiente. Y pues hay muchas tareas que emprender. Y no tenemos que esperar que otros lo hagan. Nosotros tenemos que hacerlo. Y no tenemos que esperar que tenemos que estar en la administración pública para hacer estos cambios. Los cambios, ante todo, tienen que ser culturales, y lo cultural implica lo cotidiano. Y claro, si dejamos de soñar con lo que dice Evelyn, las ilusiones de la modernidad, etcétera, ¿no? del colonizador, pues seguramente estaremos dando inicio, ¿no? a este proceso de cambio. Muchísimas gracias, Evelyn, por tu tiempo. Seguramente vamos a tener en otra oportunidad para poder platicar, porque como te decía, el tema de la decolonialidad es una de las columnas matriciales de nuestra apuesta en el espacio de Aviala Soberana. Amigas y amigos, esta ha sido nuestra tertulia Centroamérica Independiente. Mañana será 15 de septiembre, entonces con estos elementos a seguir avanzando en el transcurso de las historias. Ojalá historias conclusas y no tan inconclusas como ocurre. Hasta otra oportunidad, entonces, chao, chao.